¿sí? Y les comparto pantalla. Estamos con el internet medio complicado. ¿Están viendo mi pantalla ahora? ¿Alguno puede confirmar? Se ve. ¿Sí? Bien. Bueno, esto lo vamos a ver después. Vamos a continuar con la resolución de la guía de práctica, la guía de trabajos prácticos, ¿sí? En la semana anterior ustedes habían desarrollado con el ingeniero Sanero, ¿sí?, el cálculo de vigas sometidas a flexión, ¿sí? Por ejemplo, teníamos el caso del ejercicio 20, ¿sí?, una viga simplemente apoyada, en donde determinaban la carga última, en función de eso determinaban el momento y dimensionaban. En este caso estaba propuesta la resolución mediante la cuadrática, ¿sí?, la obtención del coeficiente K sub A, ¿sí?, y el momento adimensional. Lo que yo les propongo ahora es que resolvamos el mismo ejercicio mediante las tablas K sub D, K sub E, como para aceitar un poco el procedimiento, ¿sí? Voy a apagar la pantalla a ver si se pone un poco más ágil. ¿Sí? Entonces tenemos, en primer lugar tendríamos que calcular el coeficiente K sub D, ¿sí? Coeficiente K sub D, en este caso va a ser igual al valor de la altura de cálculo D, que nosotros la habíamos considerado en 42 centímetros, ¿sí? Entonces tenemos. Y el momento nominal expresado en meganewton, 72,82. ¿Sí? 42 centímetros y 72,82. Si nos venimos por acá, tenemos K sub D igual a 0,42. La altura de cálculo siempre expresada en metros, recuerden en la fórmula, sobre la raíz de el momento, que dijimos que era 0, vamos a repasarlo por las dudas. Está por acá. 0,0728. ¿Sí? Y el ancho de la viga B, o en este caso sería BW, si recuerdan un poco la denominación que adoptábamos para vigas, ¿sí?, que es de 17 centímetros y es dato del problema. Obviamente que expresado también en metros. ¿Alguno me puede hacer esa cuentita? Yo os escucho. 0,20. 0,20 puede ser. Disculpen, tengo un error. Vamos de vuelta. El pasaje acá lo hice mal. Vamos de vuelta. Es 0,0728. Ahí prueben. En ese caso, profe, 0,64. 0,64. Sí. Bien. Muchísimas gracias. Entonces ahora nos vamos. El dato del problema era que era un hormigón H25. ¿Sí? Entonces, para un hormigón H25 y un K sub D de 0,64, nos venimos a la tabla y buscamos en la columna de H25 el valor igual o inmediato inferior. ¿Sí? Todos me siguen, ¿no es cierto? Esto lo doy por sabido, pero quería repasarlo. Tenemos 0,67, que no llegamos, entonces tendríamos que adoptar 0,5979. ¿Estamos de acuerdo?
Nos corremos hacia la derecha y obtenemos un valor de K sub E de 25,62,5. 25,62,5. ¿Sí? Entonces, para este caso de 25,62,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿A todos les da lo mismo? Sí. Bien, entonces ponemos, para determinar la armadura, ¿sí? Ponemos el valor que nos arroja la tabla, multiplicado por el valor del momento nominal expresado en meganewton, ¿sí? Y dividido el valor de la altura de cálculo. ¿Me dicen por favor cuánto les está dando eso? 4,44. 4,44. ¿Qué unidades les da? Centímetros cuadrados. ¿Sí? Y bueno, ahora esto lo que podríamos hacer es compararlo con lo que habíamos obtenido. Fíjense, en la resolución anterior, mediante la cuantía, ¿sí? Con el coeficiente K sub A, 4,37. ¿Sí? La diferencia surge de que estamos adoptando, quizás poniéndonos desde un lado conservador, un valor de coeficiente K sub B un poco inferior y de K sub D un poco inferior, que nos da un coeficiente K sub B un poco superior, y por eso radica la pequeña diferencia, pero cualquiera de las dos alternativas es válida, y fíjense que lo podemos cubrir exactamente de la misma manera, con 4 barras del 12. ¿Estamos de acuerdo? Eso era un repaso nada más para que vayamos orientándonos de dónde estamos parados y cuáles son las dos alternativas que tenemos para la resolución. ¿Sí? Tanto por las tablas o mediante la obtención del momento adimensional. El ejercicio 21 lo resolvieron con el ingeniero Sanero y el 22 también. ¿Sí? Recuerden que acá estuvieron comentando un poco respecto al tema de los anchos necesarios para disposición de cantidad de barra en una sola capa. ¿Sí? Si quieren, acá vamos a hacer un breve comentario de algo que quedó pendiente la clase pasada, que era la utilización de estas tablas que están en el archivo que se llama tablas de hormigón. ¿Sí? No sé si recuerdan que Jorge se las estuvo mostrando. Estas tablas lo que expresan es los anchos mínimos, ¿sí? Anchos mínimos necesarios, si ustedes quieren, ¿sí? Para varias combinaciones de barras, ¿sí? Y lo que acá nos dice es para varias combinaciones de barras en una sola capa. ¿Sí? Vamos a aclarar acá. En una capa, ¿sí? Que sería esto que se ve acá al costado, ¿sí? La disposición de la armadura inferior que le está dando la viga en una sola capa, ¿sí? No llegar a tener que ejecutar dos o más capas. ¿Sí? Bueno, esta tablita está hecha medio a modo de resumen, ¿sí? En donde se establecen, fíjense, para la utilización de barras del 6, para la utilización de barras del 8, para la utilización de barras del 10, para la utilización de barras del 12, del 16 y del 20, que típicamente van a ser las que nosotros vamos a emplear en el armado de las vigas, ¿sí? Fíjense que les dice, la tabla lo que les va a dar es el ancho mínimo, ¿sí? El BW. O sea que todos estos valores, les voy a hacer un zoom si quieren, ahí ven mejor, todos estos valores que ustedes ven en esta parte de de las tablas, ¿sí? Son valores expresados en centímetros, ¿sí? De anchos necesarios para que esa cantidad de barras que ustedes quieren disponer les entre en una sola capa. ¿Sí? Acá lo mismo, ya les explico un poco esta parte de la tabla. ¿Sí? Pero lo que quiero que entiendan es que todos estos valores, estos numeritos que aparecen acá, son anchos mínimos, ¿sí? BW,
necesarios mínimos para disponer la cantidad de barras que se están adoptando en una sola capa. ¿Queda claro? Sí, o sea que lo que nos está arrojando la tabla, que es lo que yo les estoy pintando con amarillo, vamos a tomar unos segundos para que les quede claro, ¿sí? Todos estos renglones, yo les pinto con amarillo, son anchos necesarios para disponer una X cantidad de barras, ¿sí? En una sola capa. Vamos a trabajar con esta parte nomás y después ustedes pueden ver. Vamos a trabajar con barras del 6, del 8 y del 10. ¿Sí? Ustedes ven de manera análoga después de qué manera trabajar con las barras del 12 y del 16. Entonces fíjense, lo que les reitero, lo que les está arrojando la tabla es lo que les pinto acá, el valor BW mínimo necesario para disponer la cantidad de barras que ustedes seleccionen en una sola capa. Entonces, por ejemplo, si fuera el caso que nosotros, vamos a adoptar acá otro color, ¿sí? Queremos emplear barras del 6, ¿sí? Ya sabemos que entramos en la primera parte del cuadro. Y decimos, bueno, yo tengo que disponer 3 barras del 6. ¿Sí? Lo que le estoy pintando acá con este verdecito. Vamos a pintarlo como sea. ¿Sí? Tengo que disponer 3 barras del 6. Para disponer 3 barras del 6 en una sola capa de la viga, ¿qué ancho necesito de viga? Y bueno, necesito, fíjense, 14. ¿Sí? Porque nos dice de 1 a 5 barras. Yo elegí 3. Para 3 me dice que el ancho necesario es 14. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Bien. Y si yo, se van a preguntar, bueno, para 4 barras del 6, por ejemplo, bueno, 17 centímetros tendría que tener mi viga para poder disponerla en una sola capa. Y fíjense que acá hay otra columna que dice de 6 a 10 barras. Bueno, es la continuación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo entro en este renglón, quiere decir 5 más 1, 6. Para 6 barras del 6 voy a necesitar 24 centímetros de ancho de viga mínimo, ¿sí? Para que entren en una sola capa, ¿sí? Para 7 barras del 6, 27 centímetros. Para 8, ¿entienden? Porque es la continuación. Sería hasta 5 es acá. Para 5 barras del 6, 21 centímetros. ¿Sí? Entonces, de acá pasamos acá, a la parte superior, y dice que para 6, 24, para 7 barras del 6, 27, para 8 barras del 6, 30, y bueno, el caso límite sería para 10 barras del 6, 36 centímetros. ¿Sí? ¿Les quedó claro esa parte? Sí. Ahora lo que nos ofrece la tabla es para, por ejemplo, barras del 8, esta parte de la tabla es la misma, ¿sí? Para 2 barras del 8, una barra nunca van a disponer ustedes en una viga, ¿sí? Porque constructivamente ustedes al menos tienen que disponer 2, ¿sí? Una en cada extremo, en cada esquina, de manera de poder armar el cajón y agarrar los estribos y demás, ¿se entiende? O sea que este valor de 1 está nada más que a fines numéricos, pero no nos interesa. A nosotros nos interesa, por ejemplo, en este caso de barras del 8, para 2 barras del 8, al menos mi viga tiene que tener 11 centímetros. ¿Sí? Para 3 barras del 8, 15 centímetros. Para 4 barras del 8, 18 centímetros. Para 5 barras del 8, 21 centímetros. Para 6 barras del 8, 25 centímetros. Para 7, 28. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso utilizando siempre el mismo diámetro de barra. ¿Sí? En este caso eran barras del 6 y en este barra del 8. Y ahora se nos incorpora otra parte de la tabla, si se quiere, ¿sí? Otra alternativa, en donde nos dice, bueno, vamos de vuelta acá, con el verde. Siempre estamos trabajando con predominante barras del 8. ¿Sí? Yo digo, bueno, yo a mi viga la quiero armar con 2 barras del 8, una en cada extremo, como lo que le estoy pintando acá. ¿Sí? Pero además la voy a querer combinar, como les comentó el ingeniero Sanero la clase pasada,
con barras del 6. ¿Sí? Entonces yo digo, por ejemplo, que tengo para 2 barras del 8, ¿sí? Y la combinación con barra del 6 le agrego una barra del 6, ¿sí? Entonces entro, recorro por acá y tengo 15 centímetros. ¿Se entiende? Ahora, si yo quiero combinar, por ejemplo, 4 barras del 8 con 4 barras del 6, ¿sí? O sea que voy a tener 8 barras, 4 del 8 y 4 del 6, me dice que la viga tiene que tener 31 centímetros de ancho, mínimo. ¿Sí? Entonces, de esa manera ustedes van trabajando las combinaciones. Y siempre recuerden que vamos a tratar de combinar hasta saltando 2 diámetros. O sea, por ahí una barra del 8 la vamos a combinar con el 6. Una barra del 10 la podemos combinar con del 8, del 6, del 12 o del 16, pero más no. No saltar más de 2 diámetros de barra, para arriba o para abajo, de los comerciales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Para barras del 10, yo tengo 2 barras del 10. ¿Sí? Para 2 barras del 10, 12 centímetros necesitaría. Ahora, si yo quiero poner 2 barras del 10 y la quiero combinar con barras del 8, ¿sí? Por ejemplo, con 2 barras del 8, ¿sí? Voy a necesitar 18 centímetros. ¿Me siguen o no? Sí, sí. Bien, esto es simplemente a modo de explicación de algo que había quedado un poco suelto en la clase pasada. De todas maneras, lo que son anchos de vigas, ustedes normalmente lo van a adoptar en función de criterios constructivos que ya vamos a desarrollar, si nos queda tiempo esta clase y si no la clase que viene, ¿sí? Pero quería que por lo menos tengan en cuenta de qué manera se utiliza la tabla, ¿sí? Fíjense, la tabla continúa para barras del 12 y me dice que la puedo combinar con barras del 10 o con barras del 8. Para barras del 16 y que la puedo combinar con barras del 12 o con barras del 10. ¿Sí? Para barras del 20, que me deja combinarlas con del 16 y del 2. ¿Está? Pero el espíritu es ese, es obtener el ancho mínimo necesario para poder que nos entren esa cantidad de barras en una capa. Y acá viene una regla práctica que siempre la brinda Jorge y está muy buena para que ustedes la tengan en cuenta, ya que es muy, muy rápida y de manera sencilla pueden tener una idea de qué ancho necesitan, ¿sí? En una viga, ustedes el ancho, el BW necesario, ¿sí? Esto es aproximado, pero no le van a ver que cuando hagan una prueba no van a errar por mucho, ¿sí? Si ustedes dimensionaron la viga, se supone que si la dimensionaron con la tabla de K sub D, K sub B, ya tienen el ancho, ¿sí? Pero bueno, en una cuestión de alguna situación de verificación o lo que fuera, ¿sí? El ancho necesario es aproximadamente igual al número de barras que ustedes adopten por 5 centímetros, ¿sí? Y acá estamos garantizando los criterios de anchos mínimos y separaciones máximas que nos establece el reglamento. Entonces, por ejemplo, hagamos una prueba. Si tenemos que queremos disponer, no sé, 3 barras del 8, ¿sí? Tenemos una viga en la que tenemos que poner 3 barras del 8, bueno, vamos a tener 3, que es el número de barras, por 5 centímetros. Nos dice que para que entren en una capa, al menos deberíamos tener un ancho de 15 centímetros, ¿sí? Si ustedes se fijan acá en la tabla, para 3 barras del 8, acá estamos en barras del 8, para 3 barras del 8, fíjense qué valor les está dando. Exactamente el mismo que nos arroja la regla práctica, con lo cual verificamos que más o menos estamos en una situación similar, ¿sí? No en todos los casos le va a dar exactamente el mismo valor, pero está bueno para tenerlo como referencia y saber, bueno, a la hora del armado de la viga, ¿sí? Si ustedes quieren trabajar siempre en una sola capa, lo cual les recomiendo porque es bastante complejo en obra replantear 2 capas de barras en una viga, pero bueno, por ahí no queda otra alternativa. Bueno, una manera es esta. Entonces, si ustedes ven que no le entra, por ahí lo que hacen es, si no les entra, por ejemplo, el cálculo le da 8 barras del 8,
¿sí? Ustedes tienen un B de 30 centímetros, y esto lo determinaron por una cuestión constructiva, ¿sí? Si yo hago 8 por 5, ¿cuánto me va a dar? 40 centímetros. Entonces, ¿qué sería la solución? ¿Cuál sería la solución que ustedes adoptarían? A ver si alguno me responde. Para trabajar en una sola capa. Combinar barras. Sí, combinar, o sea, en definitiva lo que hay que hacer es irse a un diámetro superior, ¿sí? En vez de utilizar barra del 8, vamos a tratar de utilizar barra del 10 o del 12, de manera de que nos terminen entrando en el ancho que tenemos disponible de viga, ¿sí? Así que para eso van a usar la regla práctica o las tablitas estas, ¿sí? Y esto está un poco relacionado con lo que habían visto con Jorge en el ejercicio 22. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 23, ¿sí? Fíjense, dice que es el ejercicio, es la misma viga del ejercicio 20, ¿sí? Considerar la misma viga del ejercicio 20, de la cual ya tenemos los esfuerzos y los datos geométricos, ¿sí? Pero se le está incorporando, ¿sí?, un esfuerzo de tracción baricéntrico de 15 kilonewton, ¿sí? Entonces, acá vamos a comenzar. Esto es muy sencillo, pero bueno, es un tema dentro de la flexión, ¿sí? Este va a ser el caso de una flexión compuesta, ¿sí? Y de esta manera lo van a encontrar en la bibliografía, ¿sí? Flexión compuesta, ¿por qué? Porque es una flexión, ¿sí? Acá tenemos un momento positivo actuando sobre la viga, ¿sí? Contracciones en la cara inferior, y además se nos está incorporando un esfuerzo axial, ¿sí?, de tracción baricéntrico, que ya vamos a ver de qué manera lo vamos a absorber, ¿sí? Entonces, acá yo les voy a mostrar muy rápidamente algo de teoría como para que podamos resolver el ejercicio, ¿sí? Flexión con fuerza axial de gran excentricidad, ¿sí? Es un caso de flexión compuesta, lo que ven ahí. ¿De qué manera vamos a absorber ese esfuerzo de tracción o de compresión? Bueno, trasladándolo, ¿sí?, generando un par, trasladando la fuerza, ¿hacia dónde? ¿Sí? Hacia la zona donde tenemos armadura, que es la cara inferior en este caso, ¿sí?, donde tenemos armadura disponible. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? A esta fuerza axial, ¿sí?, que la llamamos N nominal, ¿sí?, que puede ser de tracción o de compresión, acá está explicado con tracción, fíjense que dice mayor a 0 para casos de tracción, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? La vamos a trasladar hacia el lugar, hacia el baricentro de la sección de armadura, ¿sí? ¿Y cómo la trasladamos hacia el baricentro de la sección de armadura? Considerando un par, ¿sí?, aplicando dos fuerzas de la misma magnitud. Vamos a dibujarlo un poco mejor a esto, ¿sí? Nosotros tenemos la N nominal aplicada en el baricentro, lo que vamos a hacer es la vamos a trasladar. Esto es traslación de una fuerza, ¿sí?, mediante un par, ¿sí? Entonces vamos a tener el esfuerzo de tracción nominal N sub N aplicado sobre la armadura traccionada, ¿sí? ¿Y esto qué nos genera? Esta fuerza, que también es N sub N, con la que teníamos originalmente en el baricentro de la sección, ¿qué nos está generando? No sé si alguno tira. Nos está generando un momento de traslación, ¿sí? ¿Y cómo expreso ese momento de traslación? Y bueno, por el producto de la fuerza que estoy trasladando y la distancia. ¿Y cuál es la distancia? La distancia la denominamos I sub B, ¿sí? I sub B
que no va a ser otra cosa que nuestra altura de cálculo, ¿sí? D, si recuerdan, era la altura de cálculo, ¿sí? Al baricentro de la fibra comprimida, la cara superior, al baricentro de la sección de armadura, ¿sí? Entonces tenemos I sub B, ¿qué va a ser? Va a ser D menos, ¿qué? D menos H sobre 2, ¿sí? Porque esto acá, como es una fuerza baricéntrica, esto es H sobre 2. ¿Están todos de acuerdo? Y entonces ahí, en definitiva, obtenemos esta expresión, ¿sí? Un momento que vamos a denominar momento equivalente, ¿sí? ¿Por qué momento equivalente? Porque va a estar el momento propiamente dicho que teníamos, producido por la situación de cargas últimas, ¿sí? Por el análisis de carga de la viga, que nosotros denominábamos momento nominal, ¿sí? Ya afectado por el coeficiente de reducción de resistencia, ¿sí? Y aparece otro término, restando. ¿Por qué les parece que está restando ese término? Porque fíjense, el momento producido por las cargas últimas de la viga, ¿sí? Nos generaba un momento positivo con tracciones en la cara inferior, ¿sí? Y el momento de traslación, ¿sí? El momento que se produce por trasladar la fuerza con el par, tiene un sentido contrario, ¿sí? El MN tenía sentido antihorario, convención de signo que estamos viendo, porque estamos viendo del lado derecho, ¿sí? Y el momento de traslación tiene sentido contrario, entonces aparece restado. Y acá les hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si la fuerza axial, en vez de ser de tracción, era de compresión? Y teníamos que trasladar una fuerza de compresión. A ver si alguno responde. ¿Sí? Esto que les estoy mostrando es para una fuerza axial de tracción. ¿Cómo hubiese sido el caso? Esto vamos a poner acá. Tracción. El ¿Sí? momento equivalente va a ser mayor al momento. Exactamente. Acá fíjense, para tracción el momento equivalente disminuye, ¿sí? Para compresión, ¿sí? El momento equivalente, porque ¿qué es lo que pasa? El momento equivalente nominal, eso significa. Es el momento nominal que teníamos menos, la fórmula sigue teniendo el menos. Lo que pasa es que como la fuerza de tracción, esta fuerza es negativa. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces menos por menos más. ¿A qué llegamos? A que el momento nominal se ve, si ustedes quieren, incrementado por la fuerza de tracción por el brazo de palanca. ¿Sí? Esto sería para compresión. Ahora vamos a ver de igual manera dos ejemplos, pero quería que les quede claro un poco eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Al trasladar la fuerza nos aparece un momento de traslación. Y por otra parte, ahora ¿qué pasa? No terminamos de resolver el problema. Lo único que hicimos fue trasladamos la fuerza a altura de donde está la armadura, ¿sí? Al baricentro de la armadura traccionada. Bueno, vamos a tener que operar y nos va a aparecer que a la hora del cálculo vamos a tener un requerimiento de armadura, una armadura de cálculo que va a ser el momento equivalente nominal, ¿sí? Sobre Z por la tensión de fluencia, más, ¿por qué más? Porque una cosa era la tracción que me producía el momento, ¿sí? El momento me produce una tracción, pero ahora yo tengo una fuerza que me está traccionando la barra o las barras, ¿sí? Entonces le tengo que sumar esa fuerza sobre su tensión de fluencia, ¿sí? Para obtener la armadura necesaria, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo vamos a resolver con las tablas de K sub D, K sub E, y acá directamente va a ser la fuerza que yo trasladé sobre la tensión de fluencia del acero. Y acá volvemos a lo mismo. Esto sería para tracción.
¿sí? Fíjense, yo para tracción, por un lado, disminuí mi momento, ¿sí? Mi momento equivalente terminó siendo menor que el momento nominal que tenía originalmente. O sea que por ese lado disminuí. Pero acá estoy a la armadura que me había dado. Esta era la armadura que nos dio el ejercicio 20, si se quiere. Y la armadura que me había dado la flexión, le estoy sumando, ¿sí? otro poco de sección de armadura correspondiente a ¿qué? A la tracción que yo trasladé y ahora tengo que absorber porque la tengo en la armadura, ¿sí? A este término. ¿Lo comprenden? Si alguno no entiende, me pregunta y lo reitero, ¿sí? Y en el caso de compresión, fíjense, vamos a tener lo mismo. Por un lado, el término debido a la flexión, ¿sí? Y acá, de vuelta, el término más va a quedar, pero como mi fuerza axial ahora es de compresión, le vamos a poner un signo menos, ¿sí? Dividida la tensión de fluencia. Lo cual también es lógico, porque ¿qué? Acá ahora me va a quedar que a la armadura que yo había dispuesto por la flexión, le voy a restar. ¿Y por qué le voy a restar? Porque ahora, al tener la fuerza trasladada, pero de compresión, ¿sí? Si fuera el caso, compresión, yo estoy relajando un poco la armadura. ¿Me siguen? En vez de estar solicitándola un poco más, la estoy comprimiendo, o sea que la tracción que me generaba la flexión, la estoy relajando un poco con una fuerza de compresión. ¿Sí? Entonces este término me está garantizando eso, ¿no? Esto sería para compresión. ¿Me siguieron? ¿Alguno no le quedó claro? ¿Vuelvo a explicarlo o podemos pasar a la resolución de la práctica? Sí, es muy fácil. Momento aparece, lo nuevo que aparece en definitiva es, por la traslación, este término de acá, que ustedes le dejan directamente el signo menos, y si la fuerza es de tracción, esto va a quedar restando, y si la fuerza es de compresión, menos por menos más, o sea que va a ser un momento equivalente mayor. ¿Sí? Y después, en la determinación de la armadura, se va a sumar a lo que ya conocíamos, y a lo que ya habíamos visto, se va a sumar este otro término que lo que nos está proporcionando es la sección necesaria, ya sea de tracción o de compresión, debido al esfuerzo axial. Vamos a verlo acá en la práctica. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra viga del ejercicio 20 y, en este caso, el esfuerzo baricéntrico es de 15 kilonewton. ¿Sí? Entonces tenemos, por un lado, nuestro valor de momento nominal debido a la flexión que lo habíamos determinado con anterioridad, era y que lo usamos anteriormente cuando utilizamos el cálculo de tablas K sub D, K sub E, momento nominal 72,82 kilonewton-metro o 0,07282 meganewton-metro. ¿Sí? Ese ya está y era dato del problema. Y ahora lo que nos aparece, nos dice el problema, un esfuerzo baricéntrico NU de 15 kilonewton-metro. ¿Sí? Al cual también lo tengo que afectar por el coeficiente de reducción de resistencia, ¿sí? Que es lo que está hecho acá. Tengo que determinar, así como determiné el momento nominal, vamos a poner un poco más grande, ahora lo que tengo que determinar es el esfuerzo axial de tracción nominal, ¿sí? Afectándolo por el coeficiente de reducción de resistencia. Entonces 15 dividido 0,90, ¿sí? 0,90, verifiquen ese valor, les tiene que estar dando Sí, está bien.
16,67 kilonewton, ¿sí? Y de vuelta lo expresamos en meganewton para trabajar con las fórmulas, 0,01667 meganewton, ¿sí? La determinación del brazo de palanca, ¿sí? El I sub Y, I sub E, perdón. Acá vamos a escribir un poco lo que les expliqué con anterioridad, ¿sí? Acá hacemos la traslación, traemos la fuerza que estaba en el baricentro de la sección, ahora la vamos a traer a la altura de las barras, ¿sí? Mediante la aplicación de dos fuerzas iguales y contrarias, ¿sí? Y entre esta y esta, yo voy a tener un par, ¿sí? Que bueno, yo lo denominé MT, ¿sí? Entonces vamos a tener que determinar luego el momento equivalente nominal va a ser el momento nominal que teníamos menos el momento debido a la traslación de la fuerza. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces acá nos dice momento equivalente igual al momento nominal menos el esfuerzo axial nominal por la distancia. ¿Sí? Verifiquen que la distancia sea la correcta, 19,50, entiendo que sí. Tenemos 42, es nuestro D, sería 42 menos 45 sobre 2. ¿Sí? Bueno, con esos valores obtenemos el valor del momento equivalente nominal, que fíjense que disminuyó, algo que habíamos comentado anteriormente, ¿sí? Disminuyó, ¿por qué? Porque el par gira en sentido contrario a el momento nominal, ¿sí? Bueno, vamos al dimensionamiento a flexión, ¿sí? Determinamos el K sub D como D 0,42, el B 0,17 y el momento equivalente 0,0696. ¿Alguno, por favor, que me verifique el valor de K sub D? Sí, está bien. Bien, 0,656. Dijimos que estábamos trabajando con un H25 para 0,656. Fíjense que vamos a tener que adoptar 25, el mismo que ya teníamos pintado, 25,624. ¿Sí? 25 acá está redondeado, 25,62, K sub E, centímetros cuadrados sobre meganewton. ¿Sí? Y acá aparece, entonces por un lado, lo que se nos incorporó fue, si se quiere, este término en la determinación de el momento solicitante, ¿sí? Que nos arrojó este valor y luego intervino en la determinación del K sub D. Y ahora lo nuevo, como les decía, es este término en la determinación de las armaduras, ¿sí? El segundo término en el cual está sumando, ¿sí? La armadura requerida por esa tracción, ¿sí? Como el cociente del esfuerzo nominal axial sobre la tensión de fluencia del acero. ¿Sí? Entonces tenemos, por un lado, el término de la flexión, ¿sí? Que sería este, el primer término. Este es debido a la flexión, que es análogo a lo que venimos trabajando, ¿sí? Y sumado tenemos el término correspondiente a la tensión de tracción, en este caso. ¿Sí? Profe, Sí, ¿la tensión del acero está expresada en gigapascales?
Ahora lo vemos, ¿sí? Ahora vemos el tema de las unidades. Y fíjense, nosotros tenemos. Esto es conocido. Meganewton, metro y centímetro cuadrado sobre meganewton nos va a dar centímetro cuadrado. Y acá tenemos la tensión, perdón, el esfuerzo nominal axial, ¿sí? Expresado en meganewton, ¿sí? Esto está en meganewton. Vamos a poner acá. Esto está en meganewton, ¿sí? Y la tensión de fluencia para que nos dé centímetros cuadrados, ¿sí? La tenemos que expresar en meganewton sobre centímetro cuadrado, ¿sí? 420 megapascales. ¿Qué es un megapascal? Un meganewton por metro cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos que correr 4 veces la coma, ¿sí? La tenemos acá, corremos 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende? 0,042 expresado en meganewton por centímetro cuadrado. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Eso es una cuestión de unidades, pero está bueno que lo pregunten para... En definitiva, lo que tenemos que obtener son centímetros cuadrados en los dos términos. ¿Sí? ¿Alguno que haga la verificación numérica? A ver cómo estamos. Sí, a mí me dio eso. Bien, nos está dando una armadura de 4,64. Y vamos a compararlo con lo que nos había dado el ejercicio 20, que lo resolvimos hace un momento. Fíjense, el ejercicio 20 solamente por la flexión nos había dado 4,44. ¿Sí? Y ahora, al incorporarle el esfuerzo axial baricéntrico, ¿sí? Fíjense que aumentamos 0,20 centímetros cuadrados. ¿Lo ven? ¿Y por qué aumentamos? Porque el esfuerzo era de tracción, y si bien en la traslación de la fuerza relajamos un poco el momento, ¿sí? Luego termina siendo bastante incidente esta expresión de acá, ¿sí? La expresión que se suma a la determinación de la armadura por flexión, ¿sí? Como la armadura necesaria por tracción, si ustedes quieren, ¿sí? Esto es por tracción y esto de acá es por flexión. ¿Quedó claro? Bueno, y ahí adoptamos lo que consideremos más conveniente para 4,64 y teníamos un ancho de viga de 17 centímetros. ¿Sí? Fíjense que con la regla práctica, si adoptamos 4 barras, va a ser medio complicado porque 4 por 5, 20. Nosotros tenemos 17. Lo ideal sería adoptar 3 barras. ¿Ven cómo ahí ya nos vamos dando una idea del ancho, la relación entre el ancho y... Disculpen. Ahí estamos. La relación entre el ancho, ¿sí? Y la cantidad de barras que vamos a adoptar. ¿Sí? Lo ideal para 17 centímetros ya veríamos que serían 3 barras. ¿Sí? Entonces, para 4,64 nos venimos a las tablas. ¿Sí? 4,64, por ejemplo, podríamos adoptar, fíjense, 2 barras del 16, ¿sí? Y nos faltan 0,60, que lo podemos poner con una barra del 10.
¿sí? Entonces una alternativa sería, creo que la que está de hecho resuelta, 2 del 16 más 1 del 10. ¿Sí? Y acá me van a preguntar ustedes por qué no hizo 2 del 16 y 1 del 8. Y bueno, por lo que les comentaba, traten de no combinar, ¿sí? De no saltar más de 2 diámetros. ¿Sí? Esto Jorge se los dijo la clase pasada también. Si en las dos, supónganse, vamos a dibujar esquemáticamente la viga. ¿Sí? Tenemos la viga por acá y dijimos, vamos a poner 2 barras del 16, la vamos a poner a los extremos. ¿Sí? Esta y esta, entonces 2 barras del 16. Y acá tengo que poner otra. ¿Sí? Bueno, tratemos de, si estas son del 16, la de la esquina, ¿sí? Movernos en este entorno del 10 del 12, o si fuera el caso y necesito para arriba, del 20 y del 25. No saltar más de 2 diámetros de barra. Entonces, si bien a mí con una del 8 quizá estaba ahí o llegaba, ¿sí? Esta de acá, por una cuestión constructiva y de no combinar saltando más de 2 diámetros, perdón, ¿sí? Vamos a adoptar del 10. ¿Está claro? Si ustedes combinan por ahí barras del 20 con barras del 8, por decir una exageración, lo van a ver y estaría bueno por ahí si se puede hacer alguna visita de obra este año en alguna obra, como hacíamos en años anteriores, que las barras del 20 tienen una rigidez terriblemente superior a una barra del 8, entonces ahí se puede generar algún tipo de complicación a la hora del armado, del colado, ¿sí? Entonces por eso es que decimos trabajar con diámetros similares, ¿sí? Saltando 1 o 2 diámetros para arriba o para abajo. ¿Sí? Y bueno, ahí después lo que restaría sería ejecutar la verificación de separaciones mínimas de armaduras. Pero ya sabemos, por ejemplo, vamos a este caso, 2 del 16 con una del 10, a ver si está en la tabla. Fíjense, barras del 16, por acá estamos. Fíjense, estamos en barra del 16. Yo adopté 2 barras del 16, ¿sí? Y la quiero combinar con barras del 10 con una barra del 10. ¿Sí? Acá tengo una barra del 10. 2 del 16. Entonces me muevo por este renglón hasta que encuentro una barra del 10 y me dice que mi ancho mínimo necesario de viga es 16 centímetros. ¿Lo pudieron ver y obtener y están de acuerdo? ¿Sí? Ese valor de ahí. Yo entré con 2 barras del 16, me desplacé hacia la derecha hasta que encontré una barra del 10. ¿Sí? Y me dice que el B necesario mínimo sería 16 centímetros. ¿Sí? Eso es lo que me da la tabla. Y entonces ahí yo verifico que esa solución de armadura que yo adopté me entran porque yo tengo un ancho disponible de viga de 17 centímetros. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Chicos, si tienen alguna duda me preguntan por favor, así no sigo avanzando sobre algo que no quedó del todo claro. ¿Sí? Para que les sirva también para la hora de estudiar luego las grabaciones. ¿Sí? Este caso del ejercicio 24 es exactamente lo mismo, la única diferencia es que ahora el esfuerzo es de compresión. Fíjense, tenemos un momento último, ¿sí? Debido a la flexión de la viga, y se le adiciona un esfuerzo baricéntrico de compresión. ¿Sí? Entonces nos dice, vamos a leer un poco el enunciado, calcular la armadura de tracción, o sea, la armadura inferior, ¿sí? De una sección rectangular que tiene un ancho B de 20 centímetros y una altura de 50 centímetros, solicitada por un esfuerzo de compresión, y fíjense que acá ya le pone unidades al esfuerzo de compresión, lo que hablábamos antes,
¿sí? De menos 10 toneladas. Y nos da como dato el momento último, ¿sí? Debido a la flexión también, de 1000 toneladas centímetros, ¿sí? Ambos debidos a cargas requeridas, ¿sí? Que nos está diciendo ahí que lo tenemos que afectar por los coeficientes de reducción de resistencia. Y bueno, se trata de un H25 y tenemos que trabajar con 3 centímetros de recubrimiento, ¿sí? Entonces, tenemos momento último y esfuerzo normal de compresión último. Lo primero que hacemos lo afectamos por el coeficiente de reducción de resistencia, ¿sí? 0,90. Fíjense, el momento estaba en toneladas centímetros y nosotros necesitamos expresarlo en meganewton metro, ¿sí? Entonces tenemos 1000 toneladas centímetro, ¿sí? Para expresarlo en newton tendríamos que hacer 1000. Para expresarlo en kilo, 1, 2, 3 ceros, ¿sí? Ahí estamos en kilo. Y para expresarlo en newton, un cero más, ¿sí? Y después, de centímetros, ahí lo tengo en newton, ¿sí? Ahora lo tengo que llevar a meganewton. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces la coma, ¿sí? Entonces sería 10 meganewton centímetro. Algo hice mal acá. A ver, vamos a hacerlo detenidamente. Tenemos 1000 toneladas centímetros, ¿sí? Para pasarlo a kilos, entonces tenemos 1, 2, 3 ceros, ¿sí? Y un cero más para pasarlo a newton. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí estoy en newton centímetro, ¿sí? Luego, para pasarlo a metro, corro 2 veces para acá. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estoy en newton, metro. Y lo tengo que correr después de newton a meganewton 3. A ver, estoy perdido. A ver si alguno me ayuda. Acá, en kilonewton metro, vamos a trabajar. ¿Sí? Ese 100 es kilonewton metro, ahí estaba mi error. Yo tengo 1000 toneladas centímetros, ¿sí? Para pasarlo a newton, tengo 1, 2, 3 para kilo y un cero más. Ahí estoy en newton centímetro. ¿Sí? En kilonewton me corro 1, 2, 3. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y ahora, de centímetro a metro, corro 2 veces más. ¿Sí? Ahí tengo el 100. Costó, pero salió. ¿Estamos de acuerdo? Sería 100 kilonewton metro. Dividido el coeficiente de reducción de resistencia, nos da 111,11 kilonewton metro. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 0,111 meganewton metro. ¿Sí? Y con el esfuerzo de compresión, lo mismo, lo tenemos en toneladas, ¿sí? Expresado en kilonewton, nos da menos 100, con lo cual tenemos menos 111,11 kilonewton, o menos 0, fíjense el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo con esto? Medio que nos perdimos con las unidades. Yo también. Fíjense, acá hay una resolución que quizá no sea del todo la correcta, porque a la hora de la determinación de
la altura de cálculo D hace la altura total de la viga menos 4 centímetros, pero el dato nos pedía 3. ¿Sí? Nos dice que de recubrimiento tenemos 3 centímetros. Entonces vamos a cambiar este valor, ¿sí? Vamos a adoptar 3 centímetros, con lo cual nuestra altura de cálculo va a ser 47 centímetros. ¿Sí? Modifiquen esto, no le va a cambiar en mucho, pero... Y la determinación del brazo de palanca E, ¿sí? o el ISU Y, ¿sí? que va a ser los 47 centímetros, menos la altura de la viga, que era 50 centímetros, sobre 2. ¿Alguno me hace eso? Vamos a estar en 22. 22. Bien. Entonces, con esos datos, fíjense ahora, como el esfuerzo es de compresión, lo que habíamos visto antes, al trasladar la fuerza, ¿sí? Yo traslado la fuerza, perdón, vamos a usar otro color. Yo traslado la fuerza al baricentro de la armadura, ¿sí? Con un par de fuerzas iguales y contrarias, ¿sí? Entre esta y esta, tengo un par que para dónde gira. Y gira con el mismo sentido que el momento último, ¿sí? Este sería el momento de traslación de la fuerza. Entonces, fíjense, les reitero, la fórmula siempre tiene un menos acá. Lo que pasa es que al ser un esfuerzo de compresión, ¿sí? Le va a quedar menos y menos. Entonces, en definitiva, acá se suma el valor, ¿sí? Se incrementa el valor del momento nominal, el momento equivalente va a ser mayor. ¿Se logra comprender eso? Profe, Sí. en este caso que es el recubrimiento 3 centímetros, ¿lo tenemos que tomar como al eje de la barra? Sí, es una simplificación, sí, al eje de la barra. O sea que sería el recubrimiento, está buena la pregunta, en esos 3 centímetros está, vamos a hacer un esquema por acá, de la viga, ¿sí? Si nosotros tenemos la viga y está en corte, ¿sí? Y tenemos la armadura, nos está diciendo el recubrimiento al baricentro de la armadura 3 centímetros. ¿Por qué? Porque tenemos el recubrimiento libre, ¿sí? Que nos pide el reglamento, el cover concrete, ¿sí? El mínimo que nos pide el reglamento para un caso típico de viga, y esto lo hablaron con Jorge en la clase pasada, era de 2 centímetros, ¿sí? Y además nosotros tenemos un diámetro de barra de estribo, porque acá pasa una barra de estribo, ¿sí? Entonces tenemos el cover concrete, que son 2 centímetros, ¿sí? Un diámetro de barra de estribo, que serían, por ejemplo, los estribos casi siempre son del 6, o sea que son 0,6 centímetros, ¿sí? Y medio diámetro de barra de armadura, que si adoptamos una armadura de barra del 10, supónganse, o barra del 12, ¿sí? Medio diámetro de barra del 12, diámetro de barra, por 0,5. Serían otros 0,6. Entonces en total tenemos 2 más 0,6 más 0,6, 3,2. Aproximadamente los 3 que nos da el dato. ¿Se entiende? El dato del recubrimiento es al baricentro de la armadura. ¿Quedó claro? ¿Para qué preguntó? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces determinamos el momento equivalente y acá vemos que se incrementa, porque nosotros teníamos un momento nominal de 0,11 y nos fuimos a 0,13 meganewton metro. ¿Sí? Se incrementa por esto que les acabo de explicar. Los dos momentos de traslación y el momento último requerido tienen el mismo sentido. Profe, Sí. el valor del momento nominal difiere un poquito teniendo en cuenta los 22 centímetros. Exactamente. Perfecta la aclaración. Díganme cuál es el... 0,1354, o sea, sí, 1354, o sea, no es tanto, pero... 13,54. No, bárbaro. Vamos a tenerlo en cuenta. Meganewton metro. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con las tablas, ¿sí? Vamos a hacer el dimensionamiento a flexión para este caso de flexión compuesta, ¿sí? Flexión con compresión. Caso D.
el valor de D, que ahora vamos a cambiarlo. ¿Sí? Ya que hicimos la aclaración. Y alguno que vaya haciendo el cálculo, el valor de D va a ser 0,47. ¿Sí? Y acá tenemos el ancho sigue siendo 0,20 y acá el valor del momento nominal equivalente 0,1354. ¿Qué valor le está dando de K sub D? 0,571. 0,571. Bueno, con ese valor nos vamos a la tabla, nos dice que es un H25. ¿Sí? 0,571. Para H25, 0,571, caemos en 0,566. ¿Estamos de acuerdo? Valor de K sub E, 25,87. Fíjense que ahí cambia. 25,87. ¿Sí? Ahora ponemos 25, reemplacen acá 25,87. Acá, perdón. 25,87. Y acá el momento nominal 0,1354. ¿Sí? Y acá fíjense, esta expresión siempre tiene signo positivo. Y acá aparece un signo negativo porque es una fuerza de compresión que lo que está haciendo es, a nosotros la flexión nos estaba traccionando las barras. ¿Sí? La flexión, el momento último de la flexión nos estaba traccionando las barras. Vamos a borrar un poco acá y explicamos de vuelta. ¿Sí? Este momento último, este MU que era dato, ¿qué nos hacía? Al girar así, nos estaba traccionando estas barras inferiores. ¿Sí? Pero ahora, al trasladar la fuerza y la fuerza ser de compresión y estar en el baricentro de la sección de armadura, nos va a estar comprimiendo esas barras, entonces nos va a estar relajando un poco esa tracción que nos generaba la flexión. ¿Sí? Entonces por eso es el porqué de este signo menos, acá. ¿Sí? Fíjense que a los centímetros cuadrados que nos hubiera dado, vamos a borrar un poco esto, a los centímetros cuadrados que nos hubiera dado la flexión que viene dada por esta expresión, ¿sí? Le vamos a restar o descontar, ¿sí? Un determinado valor. ¿Por qué? Porque la fuerza es de compresión. ¿Queda claro? ¿Qué valor les está dando con los nuevos valores corregidos? 4,8. 4,8. Bien. ¿Quiero escribir con el mouse? No. 4,8 centímetros cuadrados. Fíjense, nosotros la resolución teníamos 4,93. ¿Por qué le parece que nos está dando menos? A ver si alguien me puede responder esa pregunta. ¿Nadie? ¿Por el aumento del brazo de palanca? Exactamente, muy bien. Nosotros en la resolución, en la guía, estaba el brazo de palanca en 46 centímetros. ¿Sí? Al nosotros adoptar en nuestra resolución un centímetro más, fíjense de qué manera ese centímetro en definitiva nos disminuye. Muy poco, pero nos disminuye porque tenemos mayor brazo de palanca. Por el aumento del brazo de palanca, perfecto. Bueno, después tienen la adopción de la armadura, que acá se propone 2 barras del 16 y 1 barra del 12. Pero bueno, acá, mientras que garantizan los 4,8, pueden adoptar lo que ustedes quieran. ¿Sí? Vamos a ver si... Tenemos un ancho de viga de 20 centímetros, o sea que ya sabemos que para 20 centímetros, ¿cuántas barras podríamos estar adoptando para poder ponerlas en una sola capa? 4. 4, perfecto. Entonces, por ejemplo, para 4,8 me muevo acá con 4
y con 4 barras del 12 no cubro. Y con 4 barras del 16 estoy poniendo casi el doble. ¿Sí? Entonces ahí yo ya sé que tengo que combinar barras. O tengo que buscar 3 por ahí, 3 barras. ¿Sí? Con 3 barras del 16 estoy poniendo un centímetro, más de un centímetro cuadrado de más. ¿Sí? Entonces la solución económicamente más apropiada sería combinar 2 barras del 16, ¿sí? Y una barra, para llegar a 4,8, una barra del 10 podría ser, ¿sí? O una barra del 12. Cualquiera de las dos alternativas, 2 del 16 y una del 12, o 2 del 16 y una del 10, nos va a estar garantizando la armadura de cálculo. ¿Sí? ¿Quedó claro este tema de flexión compuesta? Sí, profe. Bien. Son dos cuestiones nomás las que cambian. La determinación del momento equivalente, ¿sí? Sumando o restando el par de traslación de la fuerza. Y luego, en la determinación de las armaduras, ¿sí? Este término de acá que se refiere a la armadura necesaria por el esfuerzo, ya sea de tracción o de compresión, el esfuerzo axial. El ejercicio 25 lo resolvieron con el ingeniero Carrere, ¿sí? Y el ejercicio 26 también, estuve siguiendo un poco la clase de hoy, con lo cual yo lo que haría sería dejar, en este caso, quiero hacerle un par de comentarios respecto al trabajo integrador, ¿sí? Y después vemos cómo estamos de tiempo para... O vamos a resolver el 27, fíjense, vamos a resolver el 27 y después vemos en todo caso lo del práctico integrador, si llegamos a esta clase y si no la clase que viene. El ejercicio 27 nos dice, calcular las armaduras correspondientes a una viga de sección rectangular que tiene 25 centímetros de ancho y una altura de 50 centímetros, ¿sí? Sometida a un momento último de 180 kN y una fuerza de compresión, también última, de 330 kN, ¿sí? Y nos dice que estamos tratando con un hormigón H20 y acero ADN 420. ¿Sí? Y acá ya el esquema nomás ya nos está haciendo pensar, el esquema de la resolución de la guía, ¿sí? Que va a aparecer este término de armadura comprimida como vieron con el ingeniero Carrere anteriormente. ¿Sí? Entonces vamos a proceder un poco con el cálculo. D' lo vamos a adoptar como 3 centímetros, ¿sí? D' es la distancia que hay desde la fibra comprimida, ¿sí? Al baricentro de la sección comprimida, ¿sí? D'. D lo vamos a tomar también con un recubrimiento igual que D' de 3 centímetros. Nuestra altura de cálculo D ahora va a ser 47, igual que en la resolución del ejercicio anterior, ¿sí? Y el brazo de palanca, debido a la traslación que vamos a tener que hacer de la fuerza de compresión, fíjense que va a ser exactamente el mismo que, creo que si no recuerdo mal, el que resolvimos anteriormente, ¿sí? Al trasladar la fuerza de compresión al baricentro de la armadura traccionada, ¿sí? Vamos a obtener un par, ¿sí? Que se va a sumar al momento último, ¿sí? Y vamos a tener nuestra carga de compresión trasladada al baricentro de la sección de armadura, ¿sí? Entonces, bueno, nuestro brazo de palanca, 22 centímetros, ¿sí? El momento equivalente va a ser el momento último menos el esfuerzo de compresión por el brazo de palanca, ¿sí? 180, que es dato, el momento último, y el esfuerzo, fíjense, menos por menos, porque este NU es de compresión, ¿sí? Entonces acá la fórmula queda menos por menos, más el esfuerzo de compresión, los 330 kN por el brazo de palanca de 22 centímetros, ¿sí? Tenemos un momento equivalente de
252,6 kilonewton metro, ¿sí? Solicitando a esa viga. Lo afectamos por el coeficiente de reducción de resistencia, porque hasta ahora veníamos trabajando con momento último y normal último, ¿sí? Y obtenemos el momento equivalente nominal, 280,67 kilonewton metro. Voy rápido porque ya es numérico y entiendo que está claro este paso y este proceso, digamos. ¿Sí? Vamos a la determinación del dimensionamiento de armadura de flexión. ¿Sí? El K sub D por la raíz cuadrada del ancho B sobre el momento nominal, en este caso equivalente. ¿Sí? Verifiquen si este valor está bien. Estamos en 0,4436. Sí, está bien. Bien. Entonces nos vamos a la tabla para un H20 y nos estamos en 0,4436. Vamos a borrar un poco acá. Para un H20 buscamos el valor, ¿sí? Y fíjense, el K sub D asterisco, esto lo vieron con Alejandro, ¿sí? El valor de K sub D que nos genera una deformación característica del acero de 5 por 1000, que es el límite, es 0,46. ¿Sí? Entonces ya sabemos que caemos en la segunda parte de la tabla, ¿sí? Secciones rectangulares con doble armadura. ¿Está claro esto? Volvemos a la guía y acá expresa lo que les estaba diciendo. K sub D asterisco 0,4685. Entonces es necesario, recién ahí nos damos cuenta que es necesario incorporar armadura de compresión, ¿sí? Hacemos el cociente entonces para poder entrar a la tabla. K sub D sobre K sub D asterisco nos está dando 0,95 aproximadamente. Verifiquen ese valor. Y el épsilon, ¿sí? O el cociente entre los D' y D, nos está dando 0,06. ¿Estamos de acuerdo con estos valores? ¿Alguno que verifique? Sí, sí. Sí, está bien. 0,95 entonces y 0,06. Nos vamos a la tabla de K sub D y estamos tratando con un H20. ¿Sí? Fíjense, en la tabla empezamos con un valor de 0,07, así que por una cuestión de la tabla, yo no la tengo en Excel en este caso, vamos a utilizar este valor que no dista tanto de los 0,06 que nos dio, ¿sí? La relación de las alturas, y el valor de la relación de K sub D asterisco, que dijimos que era 0,95. Entonces vamos a estar con un valor de K sub E' de 2,50 y K sub E de 28,06. ¿Sí? Fíjense, por tabla, 28,06 y 2,50. ¿Está claro? Entonces con estos dos valores, ¿sí? Con K sub E, vamos a determinar A sub S. Y con K sub D asterisco vamos a determinar A sub S'. Esto es armadura traccionada. Y esto es armadura comprimida o armadura, si quieren armadura superior va a ser esta y la otra armadura inferior. ¿Está claro? Bueno, luego el procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos la armadura traccionada, entonces, vamos a denominarlo de esa manera. Armadura traccionada va a ser
Esto recuerden que tenemos flexión compuesta, porque tenemos flexión y tenemos un esfuerzo de compresión, ¿sí? Entonces es como venimos trabajando. El término debido a la flexión y el término debido a la compresión, ¿sí? Verifiquen estos valores. El menos, ya sabemos que como es compresión, a la armadura que nos estaba dando la flexión, le vamos a descontar un término, ¿sí? Porque la estamos, si se quiere, relajando un poco en el esfuerzo, en la tensión. Verifiquen estos valores. Entiendo que deberían estar bien. ¿Sí? Nos está dando una armadura de 8 centímetros cuadrados. ¿Sí? Momento equivalente, coeficiente de tabla, altura de cálculo. Esfuerzo de compresión último, afectado por el coeficiente de reducción de resistencia, y tensión de fluencia del acero. ¿Alguno verificó? Sí, Dani. Bien. Bueno, como siempre, en flexión tenemos que hacer la verificación de armaduras mínimas, ¿sí? Armaduras mínimas, recuerden que son estas dos formulitas, 1,4 de B por D sobre la tensión de fluencia del acero, o la raíz cuadrada de la tensión característica del hormigón que estamos trabajando, por B por D sobre 4 veces la tensión de fluencia. ¿Sí? Que casi siempre vamos a estar para hormigones hasta H30, les va a mandar o va a ser más agresiva esta expresión, ¿sí? La primera, la de arriba. Fíjense, 3,92 contra 3,13 que nos da la otra. Cuando trabajamos de hormigones de H30 para arriba, este término adquiere relevancia y pasa a ser más preponderante o le da un valor más grande ahí. ¿Sí? Pero bueno, en cualquiera de los dos casos, la armadura de cálculo es mayor que la armadura mínima, con lo cual para 8 centímetros y esa cantidad, ese ancho 25 centímetros de viga, ya sabemos que podemos optar tranquilamente 4 barras del 16 que nos van a entrar, ¿sí? Esas 4 barras del 16 van traccionadas en la parte inferior y están absorbiendo tanto la flexión que tiene la viga como la compresión que teníamos baricéntrica y la trasladamos hacia la sección de armadura inferior, ¿sí? Lo que restaría ahora sería la determinación de la armadura comprimida, ¿sí? ¿Cómo determinamos la armadura comprimida? Con el K sub B prima o K sub B asterisco, ¿sí? Que habíamos obtenido de tabla, 2,5, 2,496, ¿sí? Por el mismo momento nominal y la misma altura de cálculo, ¿sí? Eso nos está dando 1,49. Verifiquen ese valor. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, entonces para cubrir 1,49 disponemos 2 barras del 10, ¿sí? Esto es muy importante lo que les dije antes. No vaya a ser que acá les dé 1,49 y alguno vaya a la tabla, ¿sí? Y diga yo necesito 1,49, bueno, le pongo para 1,49 le voy a poner una barra del 16 porque yo ya trabajé con barra del 16 abajo y quiero trabajar con barra del 16 arriba. Ajá. ¿Y dónde la ponen a la barra? Acá en el medio y arman un estribo triangular. ¿Sí? Nunca dispongan una sola barra, ya sea para armadura traccionada o para armadura comprimida. Siempre al menos por cara 2 barras, una en cada esquina, ¿sí? Al menos. Y después lo que necesiten incorporar en función de lo que le esté dando la armadura de cálculo. ¿Me siguen? Pero al menos por cara, tanto en la cara comprimida como en la cara traccionada, van 2 barras. Si no tenemos ningún esfuerzo
no tenemos armadura comprimida, digamos, porque no caemos en sección doblemente armada, ¿sí? Estas barras se denominan perchas, se los voy a anotar por acá. ¿Sí? En el caso de no tener, en caso de no tener A sub S', ¿sí? En caso de no tener A sub S', esas barras son o se denominan constructivamente perchas, ¿sí? En la jerga de los carpinteros, ¿sí? O de los ingenieros que se dedican a esto, se denominan perchas y típicamente la podemos materializar por 2 barras del 6 o 2 barras del 8, que es lo mínimo que podemos, cualquiera de las dos, tanto esta como esta, es una buena solución, ¿sí? En este caso, por cálculo les está dando 2 barras del 10, pero si no necesitan nada, al menos tienen que disponer 2 barras del 6 o 2 barras del mínimo, 2 barras del 6, digamos, que es la primera barra estructural. ¿Queda claro eso? Eso les va a servir para cuando tengan que dimensionar vigas, en la siguiente instancia del trabajo integrador. ¿Sí? Acá ya nos metemos en viga placa, esto lo voy a dejar para que lo vea el ingeniero Carrera en la teoría y nos haga una introducción, ¿sí? Así que lo que les propongo es que vayamos a ver un poco del práctico integrador, si les parece. ¿Sí? Lo que tienen que presentar en la siguiente... ¿me están viendo el AutoCAD? ¿Un planito de AutoCAD? Sí, se ve. Bien. Lo que tienen que presentar en la siguiente instancia de trabajo es el análisis de carga de todas las vigas de la planta tipo que ustedes hayan considerado, ¿sí? Por ejemplo, estructura sobre el primer piso, ¿sí? Supongamos que estamos en este caso. Entonces tienen que hacer el análisis de carga de todas y cada una de las vigas que incluyen o que soportan esa planta, ¿sí? Eso lo van a hacer con esta planillita que el ingeniero Sanero ya se las mostró y la estuvieron trabajando en las clases anteriores, ¿sí? Creo que hace 2 semanas, cuando vieron el ejercicio 18, 19, no recuerdo cuál, ¿sí? Mucho no voy a ahondar en la explicación de cómo trabaja la tabla porque ya lo tienen y si quieren lo pueden repasar, lo tienen grabado en la clase correspondiente. Sí me gustaría hacerle algunas salvedades, si se quiere, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, vamos a este caso. Vamos a hablar primero de las alturas, ¿sí? Yo me había hecho acá una memoria de lo que les quería decir. Bien, vamos a trabajar entonces con anchos de vigas a considerar, ¿sí? ¿Qué ancho vamos a poder considerar o cuáles son los criterios que a ustedes les parece que vamos a tener que tener en cuenta? Bueno, en este caso vamos a dividir entre vigas medianeras, ¿sí? Y vigas interiores. ¿Sí? Vigas medianeras, ¿cuáles serían? Bueno, vigas medianeras serían, por ejemplo, el tren de viga 18, 19, 20, 21, ¿me siguen? 22, 23. Son todas esas son vigas medianeras. Viga 34, ¿lo ven? Viga 35, medianera, 36 y 37. En ese caso son esas las vigas medianeras. ¿Y qué particularidad se produce, perdón, en las vigas medianeras? Que nosotros podemos ejecutar estructura solamente dentro de los límites de nuestro terreno, ¿sí? Entonces las vigas medianeras van a poder tener 15 centímetros si, por ejemplo, si queda hormigón visto.
En el caso de que ustedes las quieran revocar, podrían adoptar 12, mínimo 12 o 13 centímetros, ¿sí? ¿Sí? Luego las revocan, ¿sí? O sea que vamos a trabajar para las vigas medianeras con o 15 centímetros o 12 o 13 centímetros. Lo importante es que tomen una cierta coherencia, ¿sí? No quiero que en el práctico, por ejemplo, me tomen el ancho de la viga 36, 136, 137, le pongan 13 centímetros, ¿sí? O sea, como que las van a revocar, y después a la viga medianera del otro lado, a la 22 y 23, por ejemplo, ¿sí? Le pongan 15, ¿sí? Tengan una coherencia, o sea, ustedes adopten eso, eso lo dejo a criterio de ustedes, pero siempre con un mismo criterio. Digan, bueno, ¿vamos a revocar o no vamos a revocar las vigas medianeras? Bueno, ¿las vamos a revocar? Si las vamos a revocar, adoptemos, por ejemplo, vamos a achicar acá el margen, vamos a adoptar 13 centímetros, ¿sí? Si la revocamos la viga, el ancho va a ser de 13 centímetros. Perdón, si no la revocamos, de 15, y si la revocamos, de 13. ¿Sí? Y para las interiores, acá lo dejo a criterio de ustedes, a criterio de calculista, que en este caso son ustedes, ¿sí? Pero lo importante a mencionar acá es que sería apropiado ver si por debajo de cada viga existen mamposterías, ¿sí? ¿Por qué les parece que le estoy haciendo esta aclaración? Y bueno, porque por ejemplo, a la viga 126, ¿sí? A esta viga que les marco acá, bien visto en corte, ¿sí? Visto en corte, por ejemplo, yo voy a tener que tengo la viga 126, creo que era, ¿sí? Y yo lo que les estoy hablando es del ancho BW. Y por debajo de esa viga, que no sé qué altura va a tener, supónganse, no sé, 50 centímetros que tiene esa viga. Por debajo de esa viga yo tengo mamposterías, ¿sí? O sea que eso lo veo en las arquitecturas, ¿sí? Pero si yo por debajo o por encima tengo mampostería, y bueno, lo más común que hagamos es ver, esa mampostería que tengo es de 20 centímetros, y bueno, le doy al BW 18 centímetros para luego revocarla, ¿sí? Siempre le resto 2 para luego revocarla, o directamente le doy 20 centímetros y queda sin revocar. ¿Me entienden? O sea que para un caso de mampostería, que haya una mampostería de 20, ¿sí? Podríamos adoptar 18 centímetros, perdón, para un caso que haya mampostería de 20, podríamos adoptar 20 centímetros, hormigón visto, o 18 centímetros, y luego revoco. ¿Se entendió esto que les estoy aclarando? ¿Sí? Y lo mismo, si por ejemplo para la viga 120, para las vigas medianeras yo adopté 15 centímetros porque la voy a dejar sin revocar, ¿sí? Para la 122, 123, 120, 119, 118 y la 134, 135, para la viga medianera adopté 15 centímetros de BW, ¿qué criterio adoptaría para las vigas interiores? Si fuera el caso que tengo una mampostería de 20. Este mismo, ¿sí? O sea, si queda hormigón visto acá, queda hormigón visto acá. ¿Sí? Esas son consideraciones que les hago porque después si no surgen observaciones. ¿Sí? O sea, tengan una coherencia en definitiva. Se adoptan sin revocar, bueno,
sin revocar todas, no solamente las medianeras, sino todas las interiores. Entonces, eso es respecto a esta celda de acá, que es el BW. Fíjense, si yo me guío por la resolución que tengo precargada o preconfigurada en esta planilla, estamos hablando de vigas sin revocar, ¿sí? Porque todas tienen 18, evidentemente soportan alguna mampostería, o por debajo tienen alguna mampostería de 20, ¿sí? Y luego revocándola a ambos lados, con algún fino al menos, ya llegamos a los 20 y quedamos con el mismo ancho compatible y queda la viga perdida en la mampostería, ¿sí? Eso con respecto a los anchos. Entonces, ancho para consideración de revoque o ancho para consideración de hormigón visto. Luego, con respecto a las alturas, ¿sí? a esta otra celda, fíjense. Fíjense, tenemos todas las mismas alturas. ¿Por qué? Bueno, acá lo que pueden adoptar es los criterios de alturas de la luz sobre 10, ¿sí? O los criterios que establece el reglamento. Vamos por acá las tablas de hormigón. Los criterios de altura mínima, ¿sí? Para losa nervada, bueno, es este renglón, ¿sí? Altura mínima, acá le falta y vigas. Esto ya y vigas. Entonces pueden adoptar estos criterios o directamente el criterio conservador, que también lo vieron con el ingeniero Sanero, de la luz sobre 10. Cualquiera de las dos está bien, al menos esta. Nunca una altura menor a ese renglón, ¿sí? Y si cumplen con la luz sobre 10, están del lado de la seguridad y van a incurrir en armaduras no tan grandes, ¿sí? Vigas no tan con tanta armadura, no tan armadas. Cualquiera de las dos estaría bien. Pero, por ejemplo, si yo les pido que me determinen, y a ver, acá los voy a hacer interactuar un poco. Quiero que me digan qué altura le van a dar a la viga 121. ¿Cómo sacan la altura que le van a dar a la viga 121? Fíjense que por cómo está dibujada, la viga 121 va a estar como componente de un tren de viga compuesto por las 118, 119, 120 y 121. ¿Sí? Todo eso va a ser un tren de viga que se llama. ¿Sí? O sea que visto 18, 19, 20 y 21. ¿Sí? Visto en un esquema estático, esto va a ser aproximadamente así. ¿Sí? Viga 18, 19, 20 y 21. ¿Sí? 18, 19, 20 y 21. ¿Cómo determinar la altura de la viga 21? ¿A ver, alguien que responda? Con la altura que dé la viga que tiene mayor luz sería. Exactamente. No solamente vamos a tener que ver qué luz tiene la viga 21, que acá ya la estamos viendo que es re chiquita y no nos va a ser determinante o influyente, sino que vamos a tener que observar todas las vigas que componen ese tren, ¿sí? Y de la más desfavorable, sacar la altura correspondiente. Y esa altura aplicársela a todo el tren, ¿sí? Yo no puedo ir armando un tren que la viga 18 tenga una altura, la de 19 tenga otra altura. Lo mismo con los anchos, ¿sí? Los anchos tienen que ser todos los mismos anchos del tren y las alturas, todas las mismas alturas del tren. Entonces, en este caso, para ese ejemplo que yo les pedía, y bueno, lo que yo sacaría acá, ojo, sería la luz de la viga 19, por ejemplo. ¿Sí? Son 3,60. Y bueno, ese 3,60
yo podría decir, por ejemplo, la viga 19 acá. Tiene una luz de 360. Fíjense. Acá no sería sobre 16 la altura mínima, sino que sería sobre 18,5, creo. O no, porque es interior. Sobre 21, porque tiene ambos extremos continuos. ¿Estamos de acuerdo? Y la 19 tiene ambos extremos continuos. Entonces la luz sería sobre 21. Acá tendría que cambiar. La altura mínima necesaria sería 17 centímetros. Ahora, si yo me paro del lado de la seguridad y con un criterio conservador, lo que yo les recomiendo, y esto es una recomendación, no es algo que estrictamente deba ser así, pero si lo resuelven así van a tener mejores resultados, es directamente la luz sobre 10, fíjense, 36 centímetros. Y bueno, ahí podemos aproximar. Yo lo armaría de una altura de 35 centímetros. ¿Y qué BW para esa viga 19? Y bueno, podría ser 15 o podría ser 13. Cualquiera de los dos estaría bien. Y de esa misma sección, habiendo definido la sección para la viga más desfavorable, le asigno esa sección a las vigas que componen el tren. ¿Sí? Esta que por ejemplo sería la 18, que no sé qué luz tiene, no me importa. También va a ser de 13 por 35. ¿Sí? Esta que sería la 21, la 20, perdón, que no sé qué luz tiene, supónganse que tiene 3 metros de luz, también va a ser de 13 por 35. ¿Se comprende? Eso es importante que lo tengan en claro y que lo tengan en cuenta a la hora de los análisis de carga. Después, bueno, acá está la forma de introducción de las losas que descargan sobre esa viga. Por ejemplo, si nos paramos en la viga 19, y analicemos solamente la viga 19, fíjense qué reacciones tendríamos que considerar. Y bueno, la Rx de la losa, perdón, la RI A de la losa 111. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La reacción en I de la losa 111. Entonces acá pondríamos losa 111 y el valor que sea, no sé, 15. Y afectado, como ya en la resolución en la planilla de losas lo tenemos mayorado a valor de esfuerzo, el coeficiente de mayoración acá no va. Y en el caso, y esto es lo último que le quiero mencionar, en el caso de vigas medianeras, fíjense que nosotros vamos a tener anchos de 13 o de 15 centímetros, y esto presten atención porque es muy importante y siempre se equivocan acá, pero la mampostería medianera, ¿de cuánto tiene que ser? Por reglamentación. De 30. De 30. Ahí viene alguno que me pregunte, ¿cómo hago para apoyar 30 centímetros de pared sobre una viga que tiene 13? Sí, bueno, acá en el análisis de carga era 17 kilonewton por metro cúbico por la altura, que supónganse que sea 2,80 metros por 0,30 de espesor. ¿Sí? 14,3. Ahora, constructivamente, ¿cómo se hace eso? Bueno, esto creo que yo ya se los mencioné en alguna clase, pero acá tengo una foto ejemplificadora. Fíjense, a ver si llegan a ver ahí. Eso es una viga medianera, una foto de acá de la ciudad de Paraná, que saqué, siempre se las he querido mostrar. Y bueno, ahora se dio la oportunidad. Estoy tratando de hacer un zoom, pero tengo retildada la computadora. No sé si llegan a ver lo que les estoy comentando. ¿Sí? Es una viga medianera en la cual se ha ejecutado una primera hilada de... A ver. ¿Sí? Se ha ejecutado una primera hilada de mampostería y falta la segunda hilada o la hilada exterior. Denme 2 segundos que acá vamos a ver si
podemos volver a abrir la imagen. Bueno, volvamos acá. Fíjense que tiene la viga en la parte superior una especie de diente o de uña. Bueno, esto evidentemente no anda, pero se lo voy a dibujar acá. ¿Sí? El caso de una viga medianera, entonces, como por ejemplo ese tren que estábamos expresando, ¿sí? Visto en corte quedaría más o menos de esta manera. ¿Sí? Tenemos la viga con el BW que nosotros determinamos, ¿sí? Por ejemplo 15 centímetros, digo 13, creo que le habíamos puesto 13 en el análisis de carga, ¿sí? 13 centímetros. Acá vendría nuestro eje medianero, vamos a dibujarlo en otro color, ¿sí? Esta sería la cara exterior de nuestro terreno, ¿sí? Nuestro límite del terreno. Y lo que se hace, nosotros tenemos que, sobre una viga de 13, apoyar una mampostería de 30. Entonces, ¿qué hacemos? Acá se genera una especie de sobreancho, ¿sí? Ahí le estamos construyendo ese pedacito, si se quiere, al vecino, pero es constructivo solamente a los fines de poder generar un sustento, ¿sí? Entonces nos quedaría como una viga en L, si se quiere. Esto para poder apoyar las dos hiladas de ladrillo común que vamos a necesitar y de esta manera poder materializar la mampostería que en el caso de la medianera, como bien alguno me respondió, es de 30 centímetros. ¿Sí? Perdón con el tema de la imagen, pero no... A ver ahí si la pueden observar un poco mejor. ¿Sí? Fíjense que salen de la foto, se desprenden unas barras, unos pelos, ¿sí? Porque ahí van a recibir las hiladas que falta, la hilada exterior. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo comprenden? Bueno, entonces de esa manera van a determinar las alturas de las vigas. Les dejo de compartir. Estamos medio complicados con la pantalla. Bueno, chicos, hasta acá llegaría la clase de hoy. No sé si Alejandro querés continuar o directamente nos vemos el martes que viene. Alejandro no. Bueno, vamos a ir dejando por acá. Detengo la grabación.